Lectura de la norma jurídica Nuevo Código Procesal Penal. Lectura. Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, promulgado el 22 de julio del 2004 y publicado el 29 de julio del 2004. En él se dice, el decreto legislativo que promulga Código Procesal Penal, así dice, artículo primero, objeto de la norma. Promúlguese el Código Procesal Penal aprobado por la Comisión Especial de Alto Nivel constituida por Decreto Supremo número 005-2003, JUS, según el texto adjunto que consta de 566 artículos distribuidos de modo y forma que a continuación se detalla. Título preliminar, artículo 1 al 10. Libro primero, disposiciones generales, artículo 1 a 103. Libro segundo, la actividad procesal, artículo 114 a 320. Libro tercero, el proceso común, artículo 321 a 403. Libro cuarto, la impugnación, artículo 404 a 445. Libro quinto, los procesos especiales, artículo 446 a 487. Libro sexto, la ejecución y las costas, artículo 488 a 507. Libro séptimo, la cooperación judicial internacional, artículo 508 a 566. Eso dice. Luego nos vamos al índice. El índice está aquí. Y el índice dice, título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Título preliminar, libro primero, disposiciones generales. Sección 1, la acción penal, artículo 1 al 10. Sección 2, la acción civil, artículo 11 al 15. Sección 3, la jurisdicción y competencia, artículo 16 al 59. Título 1, la jurisdicción, artículo 16 al 18. Título 2, la competencia, artículo 19 al 32. Capítulo 1, la competencia por el territorio, artículo 21 al 25. Capítulo 2, la competencia objetiva y funcional, artículo 26 al 30. Capítulo 3, la competencia por conexión, artículo 31 al 32. Título 3, concurso procesal de delitos, artículo 33. Título 4, cuestiones de competencia, artículo 34 al 59. Capítulo 1, la declinatoria de competencia, artículo 34 al 38. Capítulo 2, la transferencia de competencia, artículo 39 al 41. Capítulo 3, la contienda de competencia, artículo 42 al 45. Capítulo 4, la acumulación, artículo 46 al 52. Capítulo 5, la inhibición y recusación, artículo 53 al 59. Sección 4, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales, artículo 60 al 113. Título 1, el Ministerio Público y la Policía Nacional, artículo 60 al 70. Capítulo 1, el Ministerio Público, artículo 60 al 66. Capítulo 2, la Policía, artículo 67 al 70. Título 3, 2, el imputado y el abogado defensor, artículo 71 al 89. Capítulo 1, el imputado, artículo 71 al 79. Capítulo 2, el abogado defensor, artículo 80 al 85. Capítulo 3, la declaración del imputado, artículo 86 al 89. La declaración. Título 3, las personas jurídicas, artículo 90 al 93. Título 4, la víctima, artículo 94 al 110. Capítulo 1, el agraviado, artículo 94 al 97. Capítulo número 2, el actor civil, artículo 98 al 106. Capítulo 3, el querellante particular, artículo 107 al 110. Título 5, el tercero civil, artículo 111 al 113. Libro segundo, la actividad procesal. Sección 1, preceptos generales, artículo 114 al 154. Título 1, o primero, como guste. Las actuaciones procesales, artículo 114 al 141. Capítulo primero, las formalidades, artículo 114 al 119. Capítulo segundo, las actas, artículo 120 al 121. Capítulo tercero, las disposiciones,
y las resoluciones. Artículo 122 al 126. Capítulo cuarto, las notificaciones y citaciones. Las notificaciones y citaciones. Artículo 127 al 131. Capítulo quinto, comunicación entre autoridades. Artículo 132 al 133. Capítulo sexto, la formación del expediente fiscal y judicial. La diferencia, ¿no? Artículo 134 al 141. Título 2, los plazos. Artículo 142 a 148. Título 3, la nulidad. Artículo 149 al 154. Sección 2, la prueba. Artículo 155 al 252. Título primero, preceptos generales. Artículo 155 al 159. Título 2, los medios de prueba. Artículo 160 al 201-A. Capítulo primero, los medios de prueba estamos hablando. Capítulo primero, la confesión. Artículo 160 al 161. Capítulo segundo, el testimonio. Medios de prueba, ¿no? Artículo 162 al 171. Capítulo tercero, la pericia. Artículo 172 al 181. Capítulo cuarto, el careo. Artículo 182 al 183. Capítulo quinto, la prueba documental. Artículo 184 al 188. Capítulo 6, los otros medios de prueba. Artículo 189 al 201. Subcapítulo 1, el reconocimiento. Artículo 189 al 191. Subcapítulo 2, la inspección judicial y la reconstrucción. Artículo 192 al 194. Subcapítulo 3, las pruebas especiales. Artículo 195 al 201-A. Título tercero, la búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Artículo 202 al 241. Capítulo primero, preceptos generales. Artículo 202 al 204. Capítulo segundo, el control de identidad y la videovigilancia. Artículo 105 al 207. Subcapítulo 1. A ver otra vez. El control de identidad. Otra vez. Título 3, porque me gusta. La búsqueda de prueba y restricción de derechos. Capítulo 1. Preceptos generales. Capítulo 2. El control de identidad y la videovigilancia. Artículos 205 al 207. Subcapítulo 1. El control de identidad policial. Artículo 205 al 206. Subcapítulo 2. La videovigilancia. Artículo 207. Capítulo 3. Las pesquisas. Artículo 208 al 210. Capítulo 4 o cuarto. La intervención corporal. Artículo 211 al 203. Capítulo 5. El allanamiento. Artículo 214 al 217. Capítulo 6. La exhibición forzada y la incautación. Artículo 218 al 225. La exhibición forzada y la incautación. Capítulo 1. Subcapítulo 1. La exhibición e incautación de bienes. Artículos 218 al 223. Subcapítulo 2. La exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados. Artículo 224 al 225. Capítulo 7. El control de comunicaciones y documentos privados. Artículo 226 al 234. Subcapítulo 1. La interceptación e incautación postal. Artículo 226 al 229. Subcapítulo 2. La intervención de comunicación y telecomunicaciones. Artículo 230 al 231. Subcapítulo 3. El aseguramiento e incautación de documentos privados. Artículo 232 al 234. Subcapítulo 8. Octavo dice. El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. Artículo 235 al 236. Capítulo 10. No sé dónde está el nombre. La clausura o vigilancia de locales e inmovilización. Artículo 237 al 241. Título 4. La prueba anticipada. Artículo 242 al 246. Título 5. Las medidas de protección. Artículo 247 al 252. Sección tercera. Las medidas de coerción procesal. Artículo 253 al 320. Título primero.
Otra vez, sección 3, las medidas de coerción procesal, artículo 253 al 320. Título primero, preceptos generales, artículo 253 al 258. Título segundo, la detención, artículo 259 al 267. Título tercero, la prisión preventiva, artículo 268 al 285. Capítulo primero, los presupuestos de la prisión preventiva, artículo 268 al 271. Capítulo segundo, la duración de la prisión preventiva, artículo 272 al 277. Capítulo tercero, la impugnación de la prisión preventiva, artículo 278. Capítulo cuarto, la revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva, artículo 279. Capítulo quinto, la incomunicación, artículo 280 al 282. Capítulo sexto, la cesación de la prisión preventiva, artículo 263 al 285. Título cuarto, la comparecencia, artículo 286 al 292-A. Título quinto, la internación preventiva, artículo 293 al 294. Título sexto, el impedimento de salida, artículo 295 al 296. Título séptimo, de la suspensión preventiva de derechos, artículo 297 al 301. Título octavo, el embargo, artículo 302 al 309. Título noveno, otras medidas reales, artículo 310 al 315. Libro, título décimo, la incautación, artículo 316 al 320. Libro tercero, el proceso común, sección primera, la investigación preparatoria, artículo 321 al 343. Título primero, normas generales, artículo 321 al 325. Título segundo, la denuncia y los actos iniciales de la investigación, artículo 326 al 333. Capítulo primero, la denuncia, artículo 326 al 328. Capítulo segundo, actos iniciales de la investigación, artículo 329 al 333. Título tercero, la investigación preparatoria, artículo 334 al 339. Título cuarto, los actos especiales de investigación, artículo 340 al 341. Título quinto, conclusión de la investigación preparatoria, artículo 342 al 344. Sección segunda, la etapa intermedia. Sección segunda, la etapa intermedia. Artículos 344 al 355. Título primero, el sobreseimiento, artículo 344 al 348. Título segundo, la acusación, artículo 349 al 352. Título tercero, el auto de enjuiciamiento, artículo 353 al 354. Título cuarto, el auto de citación a juicio, artículo 355. Otra vez, para repasar, ¿no? Libro tercero, el proceso común. Sección primera, la investigación preparatoria. Título primero, normas generales. Título segundo, la denuncia y los actos iniciales de la investigación. Capítulo primero, la denuncia. Capítulo segundo, los actos iniciales de la investigación. Título tercero, la investigación preparatoria. Título cuarto, los actos especiales de investigación. Título quinto, conclusión e investigación de la investigación preparatoria. Sección segunda, la etapa intermedia. Título primero, el sobreseimiento, artículo 344 y al 348. Título segundo, la acusación, artículo 349 al 358. Título tercero, el auto de enjuiciamiento, artículo 353 al 354. Título cuarto, el auto de citación a juicio, artículo 355. Sección, el juzgamiento, sección tercera, el juzgamiento, artículo 357 al 403. Artículo primero, preceptos generales, 356 al 366. Título segundo, la preparación del debate, artículo 367 al 370. Título tercero, el desarrollo del juicio, artículo 371 al 372. Título cuarto, la actuación probatoria, artículo 375 al 385. Título quinto, los alegatos finales, artículo 386 al 391.
Título sexto, la deliberación y sentencia, artículo 392 al 403. Otra vez esta parte que me encanta. Sección 3, el juzgamiento. 1, preceptos generales. 2, preparación del debate. 3, el desarrollo del juicio. 4, la actuación probatoria. 5, los alegatos. Y 6, la deliberación y la sentencia. Libro cuarto, la impugnación. Sección primera, preceptos generales, artículo 404 al 412. Sección 2, los recursos, artículo 413 al 414. Sección 3, el recurso de reposición, artículo 315. Sección 4 o cuarta, el recurso de apelación. Título primero, preceptos generales, artículo 416 al 419. Título segundo, la apelación de autos, artículo 420. Título tercero, la apelación de sentencia, artículo 421 al 426. Sección quinta, el recurso de casación, artículo 427 al 436. Sección sexta, el recurso de queja, artículo 467 al 438. Sección séptima, la acción de revisión, artículo 439 al 445. Libro quinto, los procesos especiales, sección primera, el proceso inmediato, artículo 446 al 448. Sección segunda, el proceso por razón de la función, artículo 449 al 455. Título primero, el proceso por delitos de función atribuidos a los altos funcionarios públicos, artículo 449 al 451. Título segundo, el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios, artículo 452 al 453. Título tercero, el proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos, artículo 454 al 455. Otra vez, libro quinto, los procesos especiales, sección 1, el proceso inmediato. 2, el proceso por razón de la función pública, entre los que se encuentran 1, el proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos. 2, el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios, etc. 3, el proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos, etc. Sección 3, el proceso de seguridad, artículo 456 al 458. Sección cuarta, procesos por delito de ejercicio privado de la acción penal, artículo 459 al 467. Sección quinta, el proceso de terminación anticipada, artículo 468 al 471. Sección sexta, proceso por colaboración eficaz, artículo 472 al 481. Sección séptima, el proceso por faltas, artículo 482 al 487. Libro sexto, la ejecución y las costas. Sección primera, la ejecución de la sentencia, artículo 488 al 496. Sección segunda, las costas, artículo 497 al 507. Libro séptimo, la cooperación judicial internacional. Sección primera, preceptos generales, artículo 508 al 502. Sección segunda, la extradición, artículo 513 al 527. Título primero, condiciones generales, artículo 513 al 515. Título segundo, la extradición pasiva, artículo 515 al 524. Título tercero, la extradición activa, artículo 525 al 527. Sección tercera, la asistencia judicial internacional, artículo 528 al 567. Sección cuarta, las diligencias en el exterior, artículo 528 al 539. Sección quinta, el cumplimiento de condenas, artículo 540 al 549. Título primero, las penas y las medidas privativas de libertad efectiva, artículo 540 al 544. Título segundo, las otras penas y medidas de seguridad, artículo 545 al 549. Sección sexta, dice aquí, la entrega vigilada, artículo 550 al 553. Sección séptima, cooperación con la Corte Penal Internacional, artículo 554 al 566. Título primero, aspectos generales, artículo 554 al 556. Título segundo, la detención y entrega de personas y la detención provisional, artículo 557 al 561. Título tercero, los demás actos de cooperación, artículo 562 al 564. Título cuarto, la ejecución de la pena, artículo 565 al 566.
disposiciones complementarias, disposiciones finales, disposiciones transitorias, disposiciones modificatorias, etc. Realmente alucinante. Y como es alucinante, y como esto es para mí, lo voy a volver a leer. ¿Por qué? Porque me parece interesantísimo volverlo a leer. Solo para recordarlo. Veamos. Veamos. Listo. Wow, es bastante. Ya, pero ya no con artículos, ¿no? Título preliminar, libro primero, disposiciones generales. Sección 1, la acción penal. 2, la acción civil. 3, la jurisdicción y competencia. Título 1, la jurisdicción. 2, la competencia. Capítulo 1, la competencia por el territorio. 2, la competencia objetiva y funcional. 3, la competencia por conexión. Título 3, concurso procesal de delitos. Título 4, cuestiones de competencia. Capítulo 1, la declinatoria de competencia. 2, la transferencia de competencia. 3, la contienda de competencia. 4, la acumulación. 5, la inhibición y recusación. Sección cuarta, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Título primero, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Capítulo 1, el Ministerio Público. 2, la Policía. Título segundo, el imputado y el abogado defensor. Capítulo primero, el imputado. Capítulo segundo, el abogado defensor. Capítulo tercero, la declaración del imputado. Genial. Título 3 o tercero, las personas jurídicas. Título cuarto, la víctima. Artículos tantos. Capítulo 1, el agraviado. Capítulo 2, el actor civil. Capítulo 3, el querellante particular. Título cuarto, el tercero civil. Libro segundo, la actividad procesal. Sección primera, preceptos generales. Título primero, las actuaciones procesales. Capítulo primero, las formalidades. Capítulo 2, las actas. 3, las disposiciones y las resoluciones. 4, las notificaciones y citaciones. 5, comunicación entre autoridades. 6, la formación del expediente físico, fiscal y judicial. Título segundo, los plazos. Título tercero, la nulidad. Sección segunda, la prueba. Título primero, preceptos generales. Título segundo, los medios de prueba. Capítulo primero, la confesión. 2, el testimonio. 3, la pericia. 4, el careo. 5, la prueba documental. 6, los otros medios de prueba. Entre estos otros medios de prueba tenemos 1, el reconocimiento. 2, la inspección judicial y la reconstrucción. 3, las pruebas especiales, etc. Título tercero, la búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Capítulo primero, preceptos generales. 2, el control de identidad y la videovigilancia. Subcapítulo 1, el control de identidad policial. 2, la videovigilancia. Capítulo tercero, las pesquisas. Capítulo cuarto, la intervención corporal. Capítulo quinto, el allanamiento. 6, la exhibición forzada y la incautación. Subcapítulo 1, la exhibición e incautación de bienes. 2, la exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados. Capítulo séptimo, el control de comunicaciones y documentos privados. Subcapítulo 1, la interceptación e incautación postal. 2, la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones. 3, el aseguramiento e incautación de documentos privados. 4, el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. 5, la clausura o vigilancia de locales e inmovilización. Título cuarto, la prueba anticipada. Título quinto, la medida de protección. Sección tercera, las medidas de coerción procesal. Título primero, preceptos generales. Título segundo, la detención. 3, la prisión preventiva. Capítulo 1, los presupuestos de la prisión preventiva. 2, la duración de la prisión preventiva. 3, la impugnación de la prisión preventiva. 4, la revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva. 5, la incomunicación. 6, la cesación de la prisión preventiva. Título cuarto, la comparecencia. 5, la internación preventiva. 6, el impedimento de salida. 7, de la suspensión preventiva de derechos. 8, el embargo. 9, otras medidas reales. 10, la incautación. Libro tercero, el proceso común. Sección primero, la investigación preparatoria.
Sección primera, la investigación preparatoria. Título 1, normas generales. 2, la denuncia y los actos iniciales de la investigación. Capítulo 1, la denuncia. 2, actos iniciales de la investigación. Título tercero, la investigación preparatoria. Cuarto, los actos especiales de investigación. Quinto, conclusión de investigación preparatoria. Sección segunda, la etapa intermedia. Título primero, el sobreseimiento. 2, la acusación. 3, el auto de enjuiciamiento. 4 o cuarto, el auto de citación. Sección tercera, el juzgamiento. Título primero, preceptos generales. 2, la preparación del debate. 3, el desarrollo del juicio. 4, la actuación probatoria. 5, los alegatos finales. Y 6, la deliberación y la sentencia. Libro cuarto, la impugnación. Sección primera, preceptos generales. 2, los recursos. 3, el recurso de reposición. 4, el recurso de apelación. Título primero, preceptos generales. La apelación de autos. 3, la apelación de sentencias. Sección quinta, el recurso de casación. Sexta, el recurso de quejas. Séptima, la acción de revisión. Libro quinto, los procesos especiales. Tenemos sección 1, el proceso inmediato. Sección 2, el proceso por razón de la función pública. 3, el proceso de seguridad. 4, el proceso por delitos de ejercicio privado de la acción penal. Quinto, el proceso de terminación anticipada. Sexto, el proceso de colaboración eficaz. Séptimo, el proceso por falta. Dentro del proceso por razón de la función pública tenemos 1, el proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos. 2, el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros funcionarios. Y 3, el proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos. Sigamos. Libro sexto, la ejecución y las costas. Sección 1, la ejecución de la sentencia. 2, las costas. Libro séptimo, la cooperación judicial internacional. Sección 1, preceptos generales. Sección 2, la extradición. Título 1, condiciones generales. 2, la extradición pasiva. 3, la extradición activa. Sección 3, la asistencia judicial internacional. 4, la diligencia en el exterior. 5, el cumplimiento de condenas. Título 1, las penas y las medidas privativas de la libertad. Título de la libertad efectiva, otra vez. Sección 5, el cumplimiento de condenas. Título primero, las penas y las medidas privativas de libertad efectiva. 2, las otras penas y medidas de seguridad. Sección sexta, la entrega vigilada. Sección séptima, la cooperación con la Corte Penal Internacional. Título primero, aspectos generales. Segundo, la detención y entrega de personas y la detención provisional. Tercero, los demás actos de cooperación. Cuarto, la ejecución de la pena. Disposiciones complementarias, disposiciones finales, disposiciones transitorias, disposiciones modificatorias, cuadro de modificaciones. Y ahí se acabó la primera parte, solo el índice. Y ahora seguimos luego del índice, con el desarrollo. Veamos el desarrollo del nuevo Código Procesal Penal, que está en su índice nada más, extraordinario, impresionante. Título preliminar. Título preliminar. Dice, artículo primero, 1, justicia penal. 1, numeral 1, ¿no? La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable. 2. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este código. 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. 4. Las resoluciones son recurribles en los casos y en el modo previsto por la ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia
son susceptibles de recurso de apelación. 5. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. Artículo 2. Presunción de inocencia. Numeral 1. O inciso 1, como ustedes quieran decirlo. 1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado. 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. Artículo 3. Interdicción de la persecución penal múltiple. Interdicción de la persecución penal múltiple. Nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en este procedente en este código. Artículo 4. Titular de la acción penal. Inciso 1 o numeral 1. 1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. 3. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la requerirá del órgano jurisdiccional motivando debidamente su petición. 4. El Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos. Artículo 5. Competencia judicial. 1. Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y especialmente del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley. 2. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por ley. 3. Artículo 6. Legalidad de las medidas limitativas de derechos. Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo, forma y las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación,
así como respetar el principio de proporcionalidad. Artículo 7. Vigencia e interpretación de la Ley Procesal Penal. 1. O primero, la Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. 2. La ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible. 3. La ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. 4. En caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al reo. Artículo 8. Legitimidad de la prueba. 1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Artículo 9. Derecho de defensa. 1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa, a ejercer su autodefensa material, a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado de procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. 2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3. El proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición. Artículo 10. Prevalencia de las normas de este título. Las normas que integran el presente título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Libro primero. Disposiciones generales. Sección primera. La acción penal. Artículo primero. Acción penal. La acción penal es
pública. 1. Su ejercicio en los delitos de persecución pública de la acción penal corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona natural o jurídica mediante acción popular. Otra vez, artículo primero, acción penal. La acción penal es pública. 1, inciso 1, artículo primero, inciso 1. 1. Su ejercicio de la acción penal en los delitos de persecución pública corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona natural o jurídica mediante acción popular. Genial. 2. En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella. 3. En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente. 4. Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la ley para dejar expedita la promoción de la acción penal. Artículo segundo, principio de oportunidad. Uno, artículo segundo, principio de oportunidad. 1. El Ministerio Público de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. Volvamos a leer. Artículo segundo, principio de oportunidad. Principio de oportunidad. 1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento del imputado, ¿no?, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulte innecesaria. B. Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de la pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. C. Cuando conforme a las circunstancias del hecho y las condiciones personales del denunciado, el fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a 4 años de la pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. 2. En los supuestos previstos en los incisos B y C del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. 2. Dice, en los supuestos previstos en los incisos B y C del numeral anterior, será necesario que el agente hubiera, 1, reparado los daños y perjuicios ocasionados
o exista, dos, o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. 3. El fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acto o en acta, ¿no? En caso de inasistencia del agraviado, el fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el fiscal lo fijará sin que éste exceda de 9 meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente. 3. Lo vuelvo a leer porque me gustó. El fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el fiscal lo fijará sin que éste exceda de 9 meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente. 4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el fiscal expedirá una disposición de abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable. 5. Si el fiscal considera imprescindible para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al juez de la investigación preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados. Son aplicables las disposiciones del número 4 del presente artículo. Volvámoslo a leer. 5. Si el fiscal considera imprescindible para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 6.4 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al juez de investigación preparatoria, el que resolverá, previa audiencia de los interesados, etc. De audiencia de los interesados, punto. Son aplicables las disposiciones del número 4 del presente artículo. 6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1 o primero, procede un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 149, primer párrafo, 185, 187, 189A, primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito, salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.
el fiscal, de oficio o a pedido del imputado o de la víctima, propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el fiscal se abstendrá de ejercer la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3 del presente artículo. 7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, podrá, a pedido del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento, con o sin las reglas fijadas en el numeral 5, hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil, si ésta es fijada por el juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas, si éstas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado. Volvámoslo a leer. 7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, podrá, a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, el juez podrá dictar auto de sobreseimiento, con o sin las reglas fijadas en el numeral 5, hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil, si ésta es fijada por el juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas, si éstas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado. 8. Ahora sí ha quedado súper claro, ¿no? 8. El fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal luego de la verificación correspondiente en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en el artículo 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al organismo de evaluación y fiscalización ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican en lo pertinente las mismas reglas establecidas en el presente artículo. Volvámoslo a leer. 8. El fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal luego de la verificación correspondiente en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307A a 307E del Código Penal suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al organismo de evaluación y fiscalización ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican en lo pertinente las mismas reglas establecidas en el presente artículo. 9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado A. tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46B, 46.6, 6C del Código Penal. B. Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en 2 ocasiones anteriores, dentro de los 5 años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien común. C. Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores a la comisión del último delito. O D.
sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. En estos casos, el fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo expuesto en el numeral 9 es aplicable también para los casos en que se hubiera promovido la acción penal. Artículo 3 o 3. Comunicación al juez de la continuación de la investigación. El Ministerio Público comunicará al juez de la investigación preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias. Artículo 4. Cuestión previa. 1. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará lo actual. 2. La investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. Artículo 5. Cuestión prejudicial. 1. La cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. 2. Si se declara fundada, la investigación preparatoria se suspende hasta que en la otra vía recaiga resolución firme. Esta decisión beneficia a todos los imputados que se encuentren en igual situación jurídica y que no la hubieran deducido. 3. En caso de que el proceso extrapenal no haya sido promovido por la persona legitimada para hacerlo, se le notificará y requerirá para que lo haga en el plazo de 30 días, computados desde el momento en que haya quedado firme la resolución suspensiva. Si vencido dicho plazo no cumpliera con hacerlo, el fiscal provincial en lo civil, siempre que se trate de un hecho punible perseguible por ejercicio público de la acción penal, deberá promoverlo con citación de las partes interesadas. En uno u otro caso, el fiscal está autorizado para intervenir y continuar el proceso hasta su terminación, así como sustituir al titular de la acción si éste no lo prosigue. 4. De lo resuelto en la vía extrapenal depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa. Artículo 6. Excepciones. 1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes. A. Naturaleza de juicio. Cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley. B. Improcedencia de acción. Cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. C. Cosa juzgada. Cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona. D. Amnistía. E. Prescripción. Cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena. 2. En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los 4 últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente. Artículo 7. Oportunidad de los medios de defensa. 1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar
la querella ante el juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. 2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la etapa intermedia en la oportunidad fijada por la ley. 3. Los medios de defensa referidos en este dispositivo pueden ser declarados de oficio. Artículo 8, octavo trámite de los medios de defensa. 1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la investigación preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada ante el juez de investigación preparatoria, que recibió la comunicación señalada en el artículo 3, adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que correspondan. 2. El juez de la investigación preparatoria, una vez que ha recabado información del fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se realizará con quienes concurran a la misma. El fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el juez en ese acto. 3. Instalada la audiencia, el juez de la investigación preparatoria escuchará, por su orden, al abogado defensor que propuso el medio de defensa, al fiscal, al defensor del actor civil y al defensor de la persona jurídica, según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consisten o consten en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado, tiene derecho a intervenir en último término. 4. El juez de investigación preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de 2 días luego de celebrada la vista, excepcionalmente y hará por 24 horas, podrá retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto debidamente fundamentado. 5. Cuando el medio de defensa se deduce durante la etapa intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 550, se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 352. 6. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno o a favor de uno de los imputados beneficia a los demás siempre que se encuentren en igual situación jurídica. Artículo 9. Recurso de apelación. 1. Contra el auto expedido por el juez de la investigación preparatoria, procede recurso de apelación. 2. Concedido el recurso de apelación, el juez de investigación preparatoria dispondrá, antes de la elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro del 5º día se agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes al juez, inmediatamente elevará los actuados a la Sala Penal Superior, la que, sin perjuicio de poner este hecho en conocimiento del fiscal superior, instará al fiscal provincial para que complete el cuaderno de apelación. Artículo 10. Indicios de delitos en procesos extrapenal. 1. Cuando en la sustanciación de un proceso extrapenal aparezcan indicios de la comisión de un delito de persecución pública, el juez de oficio o a pedido de parte comunicará al Ministerio Público para los fines consiguientes.
2. Si el fiscal, luego de las primeras diligencias, decide continuar con la investigación preparatoria, lo comunicará al juez extrapenal, quien suspenderá el proceso siempre que considere que la sentencia penal puede influir en la resolución que le corresponde dictar. Sección segunda, la acción civil. Artículo 11. Ejercicio y contenido. 1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. 2. Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan con citación de los afectados. Artículo 12. Ejercicio alternativo y accesoriedad. 1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el orden jurisdiccional civil, pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional. 2. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el orden jurisdiccional civil. 3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Artículo 13. Desistimiento. 1. El actor civil podrá desistirse de su pretensión de reparación civil hasta antes del inicio de la etapa intermedia del proceso. Ello no perjudica su derecho a ejercerlo en la vía del proceso civil. 2. El desistimiento genera la obligación del pago de costas. Artículo 14. Transacción. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de transacción. 2. Una vez que la transacción se formalice ante el juez de la investigación preparatoria respecto de la cual no se permite oposición del Ministerio Público, el fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su acusación. Artículo 15. Nulidad de transferencias. 1. El Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal o cuando se trate de bienes sujetos a decomiso de conformidad con el artículo 102 del citado Código, que hubieran sido transferidos o grabados fraudulentamente sin perjuicio de la anotación preventiva y o de otra medida que corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien. Otra vez, 1. El Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal o cuando se trate de bienes sujetos a decomiso de conformidad con el artículo 102 del citado Código, que hubieran sido transferidos o grabados fraudulentamente, sin perjuicio de la anotación preventiva y o de otra medida que corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien. Interesante. 2. El procedimiento se sujetará a las siguientes reglas. A. Una vez identificada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o que puede responder a la reparación civil y que se considere incurso en lo dispuesto en el primer numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el actor civil introducirán motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente e instará al juez de la investigación preparatoria
que disponga al fiscal la formación del cuaderno de nulidad de transferencia. En ese mismo escrito ofrecerá la prueba pertinente. A. Una vez identificada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o que puede responder a la reparación civil y que se considere incurso en lo dispuesto en el primer numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el actor civil introducirán motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente e instará al juez de la investigación probatoria que disponga al fiscal la formación del cuaderno de nulidad de transferencia. En ese mismo escrito ofrecerá la prueba pertinente. B. El juez correrá traslado del requerimiento de nulidad al imputado, al adquiriente y o poseedor del bien cuestionado o a aquel en cuyo favor se gravó el bien, para que dentro del 5º día de notificados se pronuncien acerca del petitorio de nulidad. Los emplazados, conjuntamente con su contestación, ofrecerán la prueba que consideren conveniente. C. El juez, absuelto el trámite o transcurrido el plazo respectivo, de ser el caso, citará a una audiencia dentro del 5º día para la actuación de las pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los participantes. A su culminación, con las conclusiones escritas de las partes, el juez dictará resolución dando por concluido el procedimiento incidental. Están legitimados a intervenir en la actuación probatoria las partes y las personas indicadas en el numeral anterior. D. El órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. Todos los legitimados para intervenir en este incidente pueden participar en todas las actuaciones procesales que puedan afectar su derecho y especialmente en el juicio oral, en que podrán formular alegatos escritos y orales. En este último caso, intervendrán luego del tercero civil. E. Esta pretensión también puede interponerse durante la etapa intermedia en el momento fijado por la ley. Sección 3. La jurisdicción y competencia. Bueno, creo que hacemos una pausa, me parece. ¿O seguimos? Seguimos. Sección 3. La jurisdicción y competencia. Título 1. La jurisdicción. Artículo 16. Potestad jurisdiccional. La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por 1. La Sala Penal de la Corte Suprema. 2. Las salas penales de las Cortes Superiores. No, lo dejamos ahí por ahora. Vamos a